En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Saludo por Sky al ingeniero agrónomo Ángel Alberto Caro y también al ingeniero agroindustrial Alejandro Rincón. Estamos pendientes que en algunos minutos se conecte con nosotros por Sky uno de los líderes campesinos que están desde Dignidades Agrarias, desde la Coordinadora Nacional Agraria, desde la ANUC, trabajando por defender la situación del campo y particularmente la situación de los paperos colombianos, que en este momento están en una situación muy grave. En Colombia se estima que hay unos 100.000 cultivadores de papa y el 90% de ellos son minifundistas, tienen menos de 3 hectáreas de terreno dedicado al cultivo de la papa. La papa hasta antes de la pandemia se vendía a 150.000 pesos el bulto. Hoy hay situaciones tan desesperantes que se está vendiendo a 15.000 y 20.000 pesos el bulto, o sea, el 10% de lo que se vendía hasta antes de la pandemia. Y esto ha generado, pues obviamente, una situación de crisis económica muy grave para los campesinos, porque el producto sale, llega el momento de cosecha, lo tienen que cosechar, pero no tienen quien se los compre, o por lo menos no tienen quien se los compre a los precios que les permitan mantener los costos y generar algunos ingresos para sus familias. Y hoy están en la práctica vendiendo a pérdida y en algunos casos, como lo hicieron los campesinos de Venta Quemada en Boyacá, la semana pasada y antepasada, salieron a orilla de carretera con los bultos de papa casi que a regalarlos, a pedirle a la gente, recíbamelo. ¿Por qué? Porque también es muy grave dejar podrir la papa en terreno. Entonces ellos tienen un doble problema. Tienen la papa, nadie se las compra y no pueden dejarla podrir en su tierra porque se les genera una complicación mayúscula para próximos cultivos o para otros cultivos. Bueno, este es el tema que vamos a tocar. La papa es apenas uno de los vértices de la aguda crisis que tiene el campo colombiano y por eso he invitado a 2 expertos que conocen el campo, que conocen la problemática, para que nos ayuden a entenderla y especialmente a explicarnos por qué, si el país lleva años y años de diagnóstico de lo que ocurre en el campo, nadie hace nada, porque literalmente es así, nadie hace nada por resolver estructuralmente los problemas del campo. Ángel Alberto, lo saludo y le pido que usted nos introduzca con los términos de su columna que recientemente escribió
donde usted formula algunas iniciativas para abordar esta situación de la papa. Alberto, que nos des esta oportunidad tan importante. El tema de la papa no solamente es la papa, es toda la producción agropecuaria e industrial del país, que está haciendo desde hace muchos años sometida de los medios de producción del país, de la capacidad de capitalizar al país. Estamos en un proceso de descapitalización del país. Entonces, digamos, la papa también otro cultivo en proceso de extinción en Colombia, porque pues desde que soy ingeniero agrónomo me ha tocado vivir la desaparición en Colombia de cultivos estratégicos fundamentales para la dieta de los colombianos, como es el cultivo del maíz, el cultivo del trigo, la cebada, cultivos también como aportantes de materia prima fundamentales como el algodón y otros productos como la arveja, el frijol. No se han acabado porque de todas maneras sigue habiendo pequeños agricultores que de forma persistente y terca siguen trabajando en el campo produciendo esto, pero hoy encuentran maíz, frijol y arveja y otros productos que se pueden producir aquí en Colombia traídos desde el exterior. Entonces, muy importante que estemos hablando de este tema y sobre todo en un momento en que la pandemia nos ha mostrado que nosotros no podemos estar dependiendo de las importaciones. Tenemos que tener la capacidad nosotros de producir y darle trabajo a nuestra gente. El gobierno nacional ha hablado de que va a destinar 30.000 millones de pesos en un fondo especial para auxiliar a los paperos. Ellos han hecho cuentas y dicen que esos 30.000 millones de pesos escasamente significan un subsidio de 5.000 pesos por bulto de papa y que pues sencillamente es marginal, digámoslo, el significado que tiene eso para su economía. Pero lo cierto es que el gobierno dice, les destino 30.000 millones, pero no dice, voy a parar las importaciones de papa de Bélgica, de Europa, por ejemplo, que es la papa que está abaratando terriblemente el costo que estamos teniendo en Colombia. ¿Qué nos puede usted explicar de ello? Alberto. Mira, sí. A ver, la verdad es que el problema de la papa viene de tiempo atrás y se agravó cuando Colombia firmó tratados de libre comercio. No es que lo importado sea hoy la causa principal, pero sí es parte de las, digamos, cosas que el país tiene que corregir. Papa importada frente al consumo total no significa más del 8%, pero en términos de producción son unas 50.000 toneladas de papa congelada, que pueden corresponder más o menos a unas 150.000 de papa fresca. Eso frente a los 2,5 millones de toneladas de papa, alguien podría decir, pero eso no es nada. Pero desafortunadamente todos esos elementos van sumando y van causando situaciones de caída del precio. Yo fui testigo como cuando todavía no habían importaciones de papa congelada y la industria adquiría una proporción de la cosecha para procesar en papas fritas y papas congeladas. El solo hecho de que hubiera superproducción de esta papa
por encima de la capacidad de transformación, digamos, de lo que las fábricas puedan recibir, y llegar esa papa a Corabastos o a las centrales de abasto, aquí a Cabasa, ya incidía en el precio de la papa fresca. Los intermediarios decían, mire, pero es que estoy aquí sobre inventariado y no, entonces tengo que bajarle el precio, y generaba unas caídas de precio también en el precio de la papa que se consume con más frecuencia, que es la rusa bueno. Entonces yo quisiera ir anotando esos daticos para que nos sirva en la charla. Alejandro Rincón, usted su ejercicio profesional lo tiene muy centrado en el Valle del Cauca, y sé que tanto en el norte del valle como en el sur del valle, como también en algunas partes del Cauca. En las zonas donde usted ha hecho su trabajo de apoyo a los campesinos, ¿hay cultivadores de papa? Y si los hay, ¿qué evidencia o qué nos puede usted comentar de su situación? Alejandro. Entrecortado, yo quiero dar como la apreciación también desde lo que corresponde la problemática. Yo creo que aquí la agroindustrialización del tema nos está avasallando, una situación que nosotros pudiéramos estar potenciando desde nuestras propias producciones. O sea, lo hablo desde, digamos, desde lo que está pasando ahorita con el sector papero, pero también que es una problemática que se encuentra generalmente en nuestros productores, de lo que sea, del sector hortifrutícola, de todo lo que corresponde, pues, el desarrollo agrícola de nuestras regiones. Hay herramientas, nosotros siempre estamos promulgando en que hay que darle valor agregado a cada una de nuestras producciones. Nuestros productores se encuentran con una infinidad de situaciones que no van acorde al crecimiento económico de su sector, por ejemplo. Yo creo que hay una desconexión del tema bancario también con la realidad productiva de nuestro campo. Por ejemplo, si se quiere entrar a tecnificar algo de lo que están, de su hacer, se les dificulta porque en algunas ocasiones la banca no entiende la realidad operativa del sector agro. Entonces, eso encamina en que el agricultor también quede relegado a poder entrar a tecnificarse y entrar a darle, seguir siendo viable en su realidad. Entonces, eso es una de las grandes dificultades que se encuentra en el sector. Además de no encontrar fuentes comerciales efectivas para ellos poder entrar a tener la confianza comercial hacia lo que ellos están con esfuerzo logrando, que son unas muy buenas producciones. Entonces, para resumir, hay dos factores: el tema bancario, crédito efectivo para seguir tecnificando, y políticas comerciales que los fortalezcan también y les den la seguridad de que ese esfuerzo no se está jugando con ese esfuerzo, que logran, pues, de alguna manera nuestro campo colombiano. Entonces, ahí es donde empieza el efecto de que nosotros también tenemos que tener un tema de cambio mental hacia cómo poder percibir a nuestros productores. Los productores en otros lugares del mundo son los que de alguna manera toman las políticas de precio y de regulación productiva para que esas mismas producciones entren a protegerse, ¿cierto? Mientras que nosotros
vemos a nuestros productores y los llamamos de manera como casi simplista, como campesinos, pero no les damos a veces la real importancia que ellos tienen en el sector. Yo creería que es un tema, hay que aprovechar estos momentos de replantear. Esta pandemia lo que ha hecho es que nos replanteemos en muchas medidas de cómo es que estamos percibiendo cada una de nuestras fuentes económicas y entrar a darle otro norte a lo que significa también el proceso agroindustrial. Eso creería yo que en teoría, en básico, es lo que está sucediendo, José Alberto. Ya tenemos a Ernesto Roa. Unos minutos ya nos va a acompañar. Mientras tanto, yo sigo con ustedes dos y les quiero hacer la siguiente pregunta. En el año 2014, o sea, hace 6 años, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lideró la misión para la transformación del campo colombiano. Y esa misión, muy pomposa, sacó 10 conclusiones que eran como el diagnóstico de por qué la situación del campo era como era, que hoy es igual a como era y es peor. No es igual, es peor a como era. O sea, en lugar de que haya mejoras, todos los días vemos que hay deterioros. Una de ellas, de las conclusiones que sacó esa misión para la transformación del campo, decía que la población rural en el 2014 sigue siendo más pobre que la urbana y tiene menos acceso a los servicios del Estado. El número de pobres extremos del campo es hasta 3.2 veces más que el de las ciudades. Esa fue una de las conclusiones. Otra, la población rural se está reduciendo y envejeciendo. Los hogares tienen una alta dependencia económica, ya que están compuestos por adultos mayores y por niños, los hogares campesinos. 3. La población joven en edad de trabajar migra a las ciudades, especialmente las mujeres. 4. Los ingresos de los habitantes rurales son más bajos que los de las ciudades. 5. La productividad en el campo está estancada. A eso se refería Alberto Caro y Alejandro Rincón hace un momento. La productividad está estancada. El agro tiene la misma estructura productiva de hace 20 años. Ahora diríamos de hace 26 años. Mejor dicho, de antes de terminar el siglo XX, la situación del campo no ha tenido mejoras en su productividad. 6. La comercialización de productos y acceso a mercados está afectada por la falta de infraestructura, un poco lo que tocaba Alejandro Rincón hace un momento. 7. Los productores no tienen acceso a recursos financieros a bajo costo, que también lo estaba mencionando Alejandro. 8. Hay un desorden en la propiedad y uso del suelo. Existen grandes extensiones de tierra subutilizadas. 9. Los costos de producción son elevados. Y 10. Falta diversificación. En materia de comercio exterior, el sector sigue dependiente en alta proporción de las exportaciones de café. Ese fue un diagnóstico que los sabios colombianos mostraron hace 6 años. ¿Qué ha mejorado de eso a hoy? Preguntémosle a Ernesto Roa, que ya está con nosotros. Él es líder del Coordinador Nacional Agrario y nos está hablando, creo que de Saravena. A ver, Ernesto. Ernesto. Sí, muy buenos días a usted y a quienes están en la mesa de trabajo. Igual nuestro saludo desde el Coordinador Nacional Agrario a quienes nos escuchan. ¿Dónde estás ubicado, Ernesto? Hoy estoy en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Perfecto. Decir respecto a lo que usted plantea, que desafortunadamente la situación en el campo y con el agro colombiano cada vez es mucho más compleja. O sea, lejos a resolver el problema que históricamente hemos tenido los campesinos y productores, cada vez se profundiza mucho más esta crisis, toda vez de que no hay una política clara a nivel gubernamental que vaya orientada a superar esta situación, ¿sí? O sea, hoy se mira mucho más marcada el nivel de concentración de la tierra. Hoy, en una coyuntura internacional de pandemia que vivimos, lejos de las políticas adoptadas por el gobierno nacional
de ayudar en la crisis de producción de alimentos. Contrario a ello, lo que hizo fue favorecer a la banca y al sector empresarial, ¿sí? Pero además, hoy en ese compromiso que ha asumido el gobierno con los tratados de libre comercio, entonces las importaciones están poniendo mucho más en riesgo la producción nacional, y está de ejemplo de ello lo que está pasando con los productores de papa, ¿sí? Pero además, entonces, a todo eso, digamos que el campesino sigue padeciendo los rigores y las inclemencias climáticas sin que haya ningún tipo de garantía ni de asistencia técnica, ni de subsidio, ni de crédito, ni de comercialización. O sea que el ciclo de producción que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo desde los esfuerzos propios, no porque haya una garantía desde el establecimiento. Pero además hay que decir que en este momento el gobierno, a través de la Agencia Nacional de Tierras, quiere tramitar un proyecto que se llama las zonas de desarrollo empresarial. Y las zonas de desarrollo empresarial van orientadas a que los baldíos de la nación puedan ser adquiridos por empresas, por empresarios, por terratenientes, lejos de que los baldíos de la nación estén orientados para que sean los campesinos con poca tierra o sin tierra sujetos de reforma agraria. O sea que insistir en que lejos de que haya una política clara que permita superar el problema que tiene el país en términos de producción, en términos de soberanía, digamos que se sigue profundizando mucho más esta situación. Entonces, es bastante complejo decir también de que pese a todas esas dificultades, Hola, se cayó la conexión con Ernesto. Vamos a intentarla otra vez. Alberto Caro, ¿alcanzaste a escuchar lo que ya estaba diciendo Ernesto? Que confirma pues todas las hipótesis de las que estamos partiendo. ¿Ernesto volvió? Sí, Ernesto. Sí. Continúa. Decía de que el campesino, los campesinos indígenas y afros producimos el 68% de lo que se consume en el país, pero que esta producción ha sido a esfuerzos propios de estas comunidades, no porque haya, digamos, ningún tipo de subsidios o de ayudas en términos institucionales, ¿sí? Aquí todas las ayudas se han venido orientando. O sea, hoy tenemos algo muy parecido a lo que se vivió con Agroingresos Seguros. Hoy lo que se justificó para ayudar en términos de la producción fue orientada al empresario, al industrial, lejos de favorecer al verdadero campesino, al verdadero productor que está allí desde los territorios haciendo soberanía alimentaria, ¿sí? Entonces, digamos que la situación hoy es mucho más compleja, mucho más profunda, y es mucho más desigual y mucho más marcada. El nivel de concentración de la tierra hoy en Colombia es mucho más marcada que en el momento en que se hizo el estudio en el 2014. Muy bien, muy interesante las planteamientos. Esta situación que vive el campo colombiano. Alberto, yo quisiera pedirle a usted que nos hable de la propuesta que usted tiene. Usted escribió hace poquito una columna en la que usted está haciendo propuestas muy concretas para intentar ayudar a resolver esta crisis, en este caso de los paperos. Tiene la palabra, Alberto Caro. Gracias. Mire, yo en primer lugar quiero hacer énfasis que sí hay política agraria en Colombia y hace parte de la política general que viene cumpliéndose desde el año 90 especialmente, aun cuando ya antes de esa época ya se comenzaba a plantear algunas cosas. Y es que las naciones, digamos, más avanzadas tienen claro que ellos tienen que subsidiar y apoyar la producción agrícola de sus países y la seguridad alimentaria
y hasta cierto punto la soberanía alimentaria. Eso es lo que ellos hacen en sus países, pero lo que le ordenan a los países como Colombia a través de los organismos internacionales es lo contrario, y es que el país no debe dar subsidios, debe acabar todas las entidades del Estado que apoyan el desarrollo propio. Entonces nosotros tenemos organizaciones públicas que realmente trataban de mejorar los procesos de comercialización, incluso los procesos industriales. Alejandro plantea con mucha certeza, porque nosotros tenemos que desarrollar la capacidad de ponerle valor agregado a nuestros productos. Entonces, una de las cosas que tenemos es que unificar un poco nosotros los distintos sectores, en el sentido de que si nosotros seguimos apoyando este modelo económico que nos exige que nosotros no apoyemos a los productores, sino que le demos todas las facilidades a quienes traen capitales especulativos y que sean los que realmente pueden dominar la economía del país, pues vamos a seguir teniendo las crisis que los sabios en el 2014 planteaban. Son situaciones que se están agravando cada vez más porque lo que se está haciendo va en contravía de lo que es el desarrollo agrario en el país. Entonces, por ejemplo, hoy el gobierno sale a ofrecerle a Avianca 214. Hola, Alberto. Hola. No. Alberto, tenemos problemas con... Alberto, tenemos problemas con tu conexión. Mientras la revisamos, le vamos a dar la palabra a Alejandro para que revisemos tu conexión. Alejandro, prende el micrófono. Sí, qué pena. Bueno, yo lo que diría es que hay diferentes... A ver, hay un tema complicado en cuanto a las políticas que se están dictando para el ordenamiento de las producciones nacionales. Se genera una política, pero se trata de establecer una sola política a cada una de las escalas productivas nacionales. Eso es un error, porque la producción de Boyacá es muy diferente y tiene unas dinámicas totalmente diferentes a las producciones del Valle del Cauca, las del Valle del Cauca totalmente diferentes a las de Nariño. Entonces, y generalmente lo que se está promulgando, lo que se está estableciendo son entrar a producciones en fresco o producciones sin ningún tipo de valor agregado, cuando, por ejemplo, en el Valle del Cauca somos un departamento agroindustrial. O sea, nosotros tenemos una variedad de climas, de suelos que nos da, digamos que esa bondad para entrar a fortalecer el sector agro, ¿cierto? O el sector productivo. Siguiendo como en el tema de encontrarle salidas a este tema, se encuentran herramientas que se han dispuesto también desde el gobierno nacional, pero que muchos de nuestros productores no tienen todavía el conocimiento de cómo poder acceder a ese tipo de información. Por ejemplo, estoy hablando de la ley 811, que habla sobre todo el tema de encadenamientos productivos, y su resolución, la 186 de 2008. Ahí se da todo el derrotero para que es una herramienta que los agricultores colombianos pueden acceder y pueden entrar a potenciarse para poder generar desde ahí, desde una escala nacional, sus políticas de cómo deben obrar esas escalas productivas. Entonces, esa es una herramienta que le hago mención a quienes nos escuchan y ven,
porque es una herramienta que tenemos a la mano para poder entrar a empoderarnos cada uno con nuestras producciones. Eso es uno. Dos, en que nosotros hay veces tenemos las herramientas al frente y hay veces o por temas políticos o económicos o ajenos a otras realidades que tenemos o que nos permean. Yo diría que por qué no aprovechar también, y es una propuesta que hago al aire, aprovechar las herramientas que ya tenemos. Por ejemplo, existen ahorita por tema pandemia, en fin, inversionistas interesados en encontrar aliados productivos en tierras acá en nuestro país y potenciar desde las zonas francas, por ejemplo, temas de transformación. Entonces, ahí empezamos a tener como un cambio metodológico en la forma de negociar nuestras producciones, donde entramos a agroindustrializar, a darle ese valor agregado y a empoderar a nuestros productores, porque yo soy como muy del lado de autoevaluarse de qué está pasando, de cómo estamos negociando. ¿Qué tal que nosotros durante 20 años, 30 años, 50 años hayamos tenido solamente una sola manera de negociar y no hayamos explorado otras que ya las tecnologías, todo el tema de desarrollo podemos entrar a ejercer? ¿A qué me refiero? En que podamos ser como productores aliados estratégicos de esos inversionistas, de esas personas que están interesadas y entremos a generar ese cambio ya de transformación hacia nuestras producciones. Eso es un tema que podríamos estar explorando y creería que puede ser viable también para darle otra salida económica a nuestros productores. Yo quisiera que Ernesto, que es un líder del movimiento campesino colombiano, reaccione frente a propuestas como las que están haciendo tanto Alberto como Alejandro, porque él dijo algo que ni Alberto ni Alejandro se refirieron. Él habló de los IDRES, las zonas de desarrollo agroempresarial, que están mirando los baldíos, van a entregarle los baldíos en amplias extensiones a inversionistas foráneos o nacionales que van a terminar volviendo al campesino ya no solo pobre en su tierrita, sino peón de factorías como cuando estaba en los años 1920 la United Fruit Company, que tenía campesinos peones de banano y como todavía en mucho sigue existiendo en el Magdalena Medio. Entonces, quizá la política agraria que hay en Colombia es una política donde al campesino se lo quiere es convertir en una especie de equivalente a mano de obra, entre comillas, no calificada de la gran agroindustria, y entonces ahora vamos a acabar del todo el campo, porque si al campesino no le favorecemos sus 2 o 3 hectáreas, sino que le decimos váyase a trabajar como peón en una finca agroindustrial, pues ese campesino ya se volvió un hombre que no tiene ni siquiera 1 hectárea de tierra, que depende de un contrato, muchas veces un contrato frágil o leonino, y que no tiene ningún incentivo para quedarse en su territorio. A mí me parece que es un tema que Ernesto nos puede explicar. Yo parto de lo siguiente, de lo que hay que tener un poco en cuenta, y es que Colombia es un país exportador de materias primas. Y en ese sentido, digamos, el potencial que ven en Colombia y en el caso agrario, usted lo acaba de decir, es para la agroindustria, ¿sí? O sea que vamos a dejar de ser campesinos para convertirnos en jornaleros y asalariados. O sea, van a seguir proletarizando al campesinado, ¿sí? Pero además, también hay que decir de que de las 119 millones de hectáreas que tenemos, 43 son de vocación agropecuaria, de las cuales un alto porcentaje está dedicado a la ganadería extensiva. Además, hay que decir
que de los baldíos de la nación son cerca de más de 20 millones de hectáreas, ¿sí? Lo que quiere decir de que divinamente pudiera, donde hubiese esa voluntad política, digamos, de poder como resarcir el daño que ha habido en términos de lo causado al campesinado. Acordémonos que fueron más de 7 millones de campesinos desplazados. Algunos hablan de 8 millones de hectáreas, otros hablan de 9 millones de hectáreas despojadas de los campesinos, ¿sí? O sea que a lo que quiero llegar con esto que estoy planteando es que el campesino, los afros y los indígenas están produciendo en menos de 7 millones de hectáreas, de las 43 millones de hectáreas que tenemos de vocación agropecuaria, ¿sí? O sea que muy difícilmente con estas políticas que se están adaptando vamos a resolver el problema de lo que está planteando. Ahora, nosotros como organización campesina somos convencidos de que hay que hacer todo el circuito agroalimentario que tiene que ver con producir, con transformar, con comercializar y consumir, ¿cierto? O sea que lo que plantean los compañeros, hay que tener un valor agregado. Solo que, digamos, la visión nuestra de ese valor agregado, de esas plantas de transformación que nos permitan ese valor agregado, deben ser hechos desde la planificación y desde la necesidad que tienen los campesinos, campesinas, productores, ¿cierto? Y pongo ejemplos. Por ejemplo, en el departamento de Arauca, nosotros, el campesinado representado en la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro, Azonalca, hemos venido avanzando en eso. Hoy nosotros tenemos una infraestructura para la transformación del plátano, artón y de la yuca, para la transformación de harinas, confites y para de contar. Hoy hay una planta de transformación de lácteos aquí, digamos, gestionada desde el movimiento campesino a través de su lucha, de la movilización, de la exigibilidad al pago de esa deuda histórica que tiene el Estado y las transnacionales, en este caso, con las comunidades araucanas. Pero también estamos hablando de la transformación del cacao, estamos hablando de las plantas de concentrado de alimentos para animales y todo este tipo de cosas. Pero así como hay estos avances aquí, de igual forma pasa, por ejemplo, en el Catatumbo, pasa en Nariño, pasa en el Cauca, pasa en el Huila. Hay plantas o, digamos, transformación de cosas como el café, por ejemplo, desde las familias campesinas allí que están buscando un valor agregado, incluso variedades de café orgánico de los sabores que, digamos, haya exigibilidad del mercado del consumo, ¿cierto? O sea que nosotros le apostamos a eso, solo que nuestra principal apuesta en términos de eso está orientada a garantizar la soberanía nacional, a garantizar la soberanía alimentaria. Y eso nos lo hemos planteado de la siguiente manera. Nosotros como Coordinador Nacional Agrario tenemos una apuesta en términos de la construcción territorial campesina. En la norma hay una figura territorial campesina que llama zonas de reserva campesina. Nosotros hablamos de los territorios campesinos agroalimentarios como una forma de garantizar la soberanía, pero como una forma de organizar social y productivamente el territorio, ¿sí? Y eso cómo se traduce, o sea que desde las comunidades campesinas, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su sabiduría empírica tradicional, con su cultura campesina, logremos decir, mire, en este territorio lo podemos organizar haciendo incluso un tránsito de la superación de esa agricultura convencional que ya nos han impuesto agrotóxica para hacer un tránsito a una agricultura orgánica y agroecológica, porque hoy, digamos que todo este tema del recalentamiento global y de todos los efectos climáticos también nos tienen que llevar a reflexionar sobre nuestras prácticas productivas. Para ello, ¿qué nos hemos planteado nosotros? La construcción de 10 millones de hectáreas de territorios campesinos agroalimentarios. ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos 7 territorios campesinos agroalimentarios en el norte de Nariño, en el sur del Cauca y en Arauca. Y eso comprende más de 600.000 hectáreas hechas desde los esfuerzos y el convencimiento que tenemos los campesinos que nos articulamos en el Coordinador Nacional Agrario, ¿cierto? Y son zonas donde son supremamente ricas digamos, en biodiversidad. Entonces, que ese es otro de los objetivos del territorio campesino agroalimentario. El territorio campesino agroalimentario tiene como objetivo central la armonización del territorio, ¿sí? O sea, los territorios campesinos agroalimentarios también están pensados para el cuidado del territorio, de esos bienes comunes de la naturaleza. Entonces, los nacimientos de agua, la recuperación de las semillas criollas y nativas, ¿cierto? La recuperación de ecosistemas que se han perdido por las malas prácticas de producción. O sea, esa es nuestra tarea que tenemos a través de los territorios campesinos agroalimentarios. Y obviamente, como lo decía al principio,
el poder garantizar la soberanía alimentaria a un país como el nuestro. Si hoy con 7 millones de hectáreas que producimos campesinos, indígenas y afros, producimos el 68% de lo que nos consumimos, con 10 millones más de hectáreas en producción de alimentos de una manera sana, que va también orientado a una dieta equilibrada, que va orientada a recuperar la salud, ¿cierto? Porque hoy hay una realidad y es que nosotros nos estamos envenenando, ¿sí? Y lo que nos están trayendo en términos de importaciones nos sigue envenenando, pero además de estarnos envenenando, nos están poniendo en una cadena de dependencia, ¿sí? O sea, lo que hoy se está dando con la importación de la papa, de la yuca, del plátano, del cacao, pues nos están poniendo en una dependencia, y por eso la tarea nuestra a través de los territorios campesinos agroalimentarios de poder hacer la conservación y la recuperación de semillas criollas y nativas. Entonces los territorios campesinos agroalimentarios, digamos, tienen una amplia gama de objetivos que van orientados, digamos, a seguirnos pensando como una propuesta de país, como una propuesta de nación que va más allá, digamos, de un sistema económico de explotación, de exclusión y de acumulación. Me parece muy importante esta iniciativa. Ya antes, en otro programa, Ernesto nos había comentado sobre los territorios campesinos agroalimentarios, y creo yo que es una forma muy concreta de demostrar que la organización, en este caso de los campesinos, no se da solo para reclamarle al gobierno y pedirle que lo ayude o los ayude en ciertas situaciones de crisis, sino que ellos tienen capacidad autonómica, es decir, de organizarse y de proponer y ejecutar en terreno esas ideas que están profesando, porque me parece que lo que él está diciendo es casi de perogrullo. Si se dobla el número de hectáreas dedicadas al cultivo de alimentos, se garantiza la soberanía alimentaria de Colombia. Con solo doblar la cantidad de hectáreas que hoy se tienen, que no llegan a 10 millones de hectáreas, o sea, con 20 millones de hectáreas dedicadas al cultivo en Colombia, podemos garantizar la seguridad alimentaria y podemos garantizar por extensión el cuidado del entorno medioambiental. A mí me parece que es un tema muy interesante, Alberto Caro, y me gustaría que usted, desde su experticia, nos comente cómo ve esta iniciativa que el Coordinador Nacional Agrario viene planteando ya hace varios años. Alberto. Yo estoy identificado, plantea Ernesto. Yo creo que el país, y desafortunadamente no sé qué me alcanzaron a escuchar, porque hubo problemas de comunicación y se perdió pues en lo que yo estaba hablando. Pero la que me hacía José Alberto, y que lo esbozo muy por encima en el artículo que escribí, es que hay unas cosas para salvar, digamos, el cultivo de la papa en este momento, se requiere con urgencia medidas de choque inéditas. Y pongo siempre el ejemplo, cómo el gobierno pudo salir de la noche a la mañana a ofrecer 200 y pico de millones de dólares para salvar a Bianca, y con mucha michicatería está ofreciendo 30.000 millones para salvar a 100.000 productores de papa. Eso no tiene punto de comparación. Y es que ahí es donde está el problema grave, que las políticas, insisto, política sí hay, y es darle importancia a todo lo que tiene que ver con las importaciones y con la protección a las inversiones extranjeras. Mientras que la soberanía alimentaria, la producción nacional, el desarrollo de nuestra ciencia y de la capacidad de nosotros ser competitivos desde el punto de vista de los trabajadores y de los empresarios colombianos, a eso no se le da el apoyo suficiente. Lo que plantea Alejandro sobre, pues me parece interesante, pero no lo podemos tener y entender si no entendemos todo lo que está pasando en el país. Nosotros hemos tenido sectores agrícolas que han sido capaces no solamente de autosatisfacer la demanda interna con el caso del algodón, sino que exportábamos, y se desarrolló una infraestructura de transformación, porque el algodón requiere
todos unos procesos industriales que requieren inversión de capital, lo cual se pudo hacer gracias a que el Estado apoyó, pero cuando el Estado quita el apoyo a eso, vienen las quiebras, y en este momento el algodón de cerca de 380.000 hectáreas que sembramos, hoy escasamente se están sembrando alrededor de unas 10.000 hectáreas y va para abajo. Entonces, y eso desgraciadamente está pasando en la papa. La papa, hoy producimos una gran parte de lo que consumimos, pero al paso de ir arruinando a los pequeños productores, vamos a tener que depender de las importaciones, porque no va a haber producción nacional. Alberto, usted en su artículo, usted plantea que debiera establecerse una medida de emergencia y compara con el coronavirus y plantea que debiera hacerse un gran programa de compras públicas, en este caso de la papa, para los programas de alimentación escolar, para las fuerzas militares, para hospitales, para ICBF, etcétera. Eso me parece que es una idea interesante. El asunto es qué tan factible es que se haga por falta de voluntad política o por problemas de trámite. Y segundo, usted también está planteando que debieran de crearse unos incentivos a la industria nacional que le compre la papa a los campesinos, la papa congelada, porque uno se pregunta, la papa que consumimos cuando vamos al Corral, a McDonald's, a sándwich cubano, a KFC, ¿esa papa es importada? ¿Esa papa es nacional? ¿De dónde viene? Entonces, esa pregunta que usted hace en su artículo me parece muy interesante, y cuando usted hace el planteamiento de las compras nacionales, compras públicas, usted lo hace a partir de alguna experiencia que ya tenga confirmada anteriormente o simplemente lo está lanzando ahora. Alberto. Mira, sí, la verdad es que eso ya ha sido probado en varios países. Brasil, por ejemplo, adoptó una política de compras oficiales o compras públicas a los pequeños agricultores y ha logrado que el sector de la agricultura campesina tenga posibilidades de mercado. Así es de que eso no es que sea imposible, claro, tiene unos trámites, pero más que trámites lo que necesita es una decisión política de querer hacerlo. Mientras no haya decisión política, lo que se van a hacer son cosas que generalmente no llegan a ninguna parte y es un desperdicio de recursos y es antes crear situaciones que se prestan para lo que desgraciadamente pulula en el país, que es la corrupción. Pero si el Estado asume eso como una política y organiza, eso no es tan complicado. Y lo que decía Alejandro, hoy el mundo ha avanzado muchísimo, estamos tecnológicamente muy desarrollados, ya hay sistemas de manejar grandes datos, cifras, organizar los mercados, el tema logístico, en fin, hoy hay infinidad de avances que nos dan la posibilidad de que lo que el gobierno políticamente decida se pueda llevar a cabo y proteger la producción nacional. Alejandro, escuchando a Alberto y escuchando a Ernesto, a mí me asalta una gran inquietud, y es lo que yo conozco del Coordinador Nacional Agrario y lo que Ernesto nos está contando, a uno le deja el mensaje de que allí hay una señal muy importante, muy esperanzadora. Pero precisamente por eso, porque es tan esperanzadora, me da temor de que quienes no estén interesados en que el campo se desarrolle con una gran democracia participativa de los campesinos, sino que se desarrolle cimentada en 4 o 5 firmas multinacionales o nacionales que acaparen toda la tierra, podrían estar pensando en que el Coordinador Nacional Agrario y su programa Territorios Campesinos Agroalimentarios habría que acabarlos, habría que
desprestigiarlos o en todo caso marchitarlos. Usted que ha estado en el campo, porque yo conozco su trabajo con campesinos y que siempre ha insistido en que ellos se tienen que organizar colegiadamente para que el campesino pueda tener la fuerza de los otros. ¿Usted cómo ve ese futuro de lo que están haciendo ellos con territorios campesinos agroalimentarios? Pues mira, yo digo, pues primero, yo soy muy de la línea de Ernesto y lo felicito también por el tema del trabajo que están realizando en ese sentido. Yo soy un defensor acérrimo del tema de la protección de nuestras semillas, porque ahorita el tema de la papa es el comienzo de un desequilibrio que va a existir en el campo colombiano. Por ejemplo, las limitaciones que tiene y que va a tener el campo por no poder comercializar sus producciones de manera tranquila con sus semillas, porque todavía existe un vacío bastante grande en cuanto a la rigurosidad que le están teniendo a los productores de que tienen que tener certificaciones X para poder entrar a vender sus producciones para que, o sea, ¿cómo desligar ese conocer, ese tema de soberanía alimentaria, como lo dice Ernesto? Nosotros nuestros sabores, nuestras frutas, nuestras hortalizas tienen unos sabores característicos que nos hacen diferentes en el mercado, por ejemplo, donde nosotros no podemos entrar a limitar ese tipo de producciones porque tenga una rigurosidad de una multinacional, una transnacional para que me certifique lo que ya es nativo, ¿cierto? Entonces, hay un vacío en eso que hay que empezar a corregir y no entrar a colocarle más talanqueras a las producciones locales para que puedan salir adelante y tener esos esfuerzos, como lo decía Ernesto. Como Ernesto, hay productores acá en el Valle que también han accedido a ciertas plantas de transformación, pero en alguna medida quedan limitados por todo este tipo de desequilibrio comercial con el que se encuentran. Ahondando, o sea, siempre nos dejan con los 5 centavitos para el peso para completarlo. Por ejemplo, en el tema de compras públicas se generan políticas para que en teoría o en el romance se diga que pueden acceder a los productores a ser parte de ese ejercicio comercial por compras públicas, pero no le dan las herramientas a las empresas que hacen las convocatorias para que puedan hacer certero ese tipo de recepción de material pues, productivo. Ni siquiera por una escala convenio, las compras públicas en muchas ocasiones pues tienen unas rigurosidades económicas y de puntuaciones que el productor colombiano no está todavía en la capacidad para poderlo hacer. O sea que esa empresa queda limitada tiene toda la voluntad de poder comprar, pero no puede hacerlo porque es que no cumplen con esa rigurosidad. Y cuando ya se enfrentan a ese tipo de situaciones, pues tienen un sinnúmero de organizaciones atrás que están fiscalizando el tema, o sea que no pueden entrar se quedan con la gana de comprarle al productor. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que pulirle, le dan a uno como el dulcecito de que sí estamos tratando de legislar, pero en realidad no se legisla para que eso sea efectivo y eficiente, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que la necesitamos en el campo. En el tema por ejemplo, esos mismos avances que están teniendo en Arauca con cafés especiales, con cacaos especiales, también estamos teniéndolo acá en el Valle de manera todavía muy incipiente, pero hay que seguir como en esa lucha. Entonces, yo diría que sí hay que estar muy pendientes, haciendo una labor de campo fuerte, como lo ha anunciado el señor Ernesto, para que podamos entrar por lo menos a colocar el grito de alertas y a situaciones que no están beneficiando al campo y que ya esto es una alerta de lo que está sucediendo y que tenemos que entrar por lo menos a tener esa herramienta, como les digo,
por ejemplo, la ley 811, donde podemos unirnos, podemos hablar con cada uno de los que conocemos de ciertas escalas productivas y colocar las políticas que deben regir esa escala productiva. Ernesto, yo quisiera que usted nos comentara. Usted ya nos dijo que los territorios campesinos agroalimentarios están significando más o menos 600.000 hectáreas de terreno cultivables. Me gustaría que nos dijera cuántos campesinos, cuántas familias campesinas están trabajando en esos territorios campesinos agroalimentarios. Si tiene algún dato de ventas o al Estado o a particulares, y cómo ustedes están resolviendo el problema de la comercialización, porque todos sabemos que el gran problema del campesino es que ustedes producen y pueden ser eficientes produciendo, pero una cosa es que el producto salga de la tierra y otra cosa es a cómo se los compran los intermediarios, que son los que finalmente se quedan con la mayor tajada del precio final en el mercado. Y por otro lado, me gustaría que nos explique cómo se están blindando ustedes de presiones políticas o presiones inclusive militares, o presiones de guerrillas, de paramilitares, de disidencias, de delincuencia organizada. Ernesto. Mire, yo creo que voy a comenzar por lo último. Desafortunadamente, hay que decirlo, el tema de la persecución, de la estigmatización, de la judicialización y el encarcelamiento sigue siendo una constante hoy. Mire, nosotros en plena pandemia, a nosotros nos han asesinado a más de 12 compañeros en lo que va corrido este año, incluidos compañeros de este equipo de trabajo nacional. El compañero Marco Rivadeneira en el Putumayo, el compañero Patrocinio Bonilla en el Chocó, el compañero Teomiro en el Cauca y otros cuantos más con el compañero Teomiro en el Cañón del Micay, ¿sí? Pero además ha judicializado a varias personas en el Bajo Cauca y en el Nordeste antioqueño. Pero otros cuantos más han sido judicializados en Casanare, en Boyacá, en Santander y en Arauca. O sea que, pese a estas coyunturas en la que vivimos, el sistema de persecución sigue siendo una constante. Ahora, en los territorios campesinos agroalimentarios, hay un territorio campesino agroalimentario en Arauca que nosotros decimos el territorio campesino más emblemático que tenemos a nivel nacional, por una razón. Las familias campesinas fueron y recuperaron la tierra que la transnacional la Occidental de Colombia, que es la que está ejerciendo la explotación petrolera aquí en el complejo petrolero de Caño Limón, y que fueron expulsadas esas familias en la década del 90 bajo mentiras y engaños. Luego de más de casi 30 años, las familias deciden volver a recuperar estas tierras. Allí hay más o menos representadas 3.000 hectáreas que los campesinos han vuelto a recuperar porque son de ellos, porque así lo dicen sus títulos, porque así lo dice lo que en aquel entonces el ICORA hizo. Pero pese a eso, y en pleno corazón del complejo petrolero, donde se supone hay todo un ejercicio de seguridad, porque allí no puede ingresar, ni siquiera la fuerza pública puede ingresar allí. Allí hay un bloque de seguridad privada de la compañía que allí no puede entrar nadie, ¿sí? Por eso causa risa cuando las fuerzas militares y el gobierno habla de defender la soberanía nacional, pero ni siquiera en nuestro territorio nacional pueden tener acceso ellos, ni nosotros. Entonces, con estas comunidades allí han sido amenazadas de judicialización, han sufrido el despojo, el tratamiento militar, pero además han sido amenazadas por grupos paramilitares cuando en Arauca no hay paramilitar y estamos, insisto, en el corazón del complejo petrolero de Caño Limón, ¿sí? Entonces, ante estas cosas, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿De qué herramientas hemos hecho uso? 1, de la denuncia. 2, de la movilización como una herramienta histórica para exigir garantía de derechos. Y 3, digamos, todo un lobby político con, digamos, a nivel nacional e internacional de esta apuesta que más que necesaria es legítima, ¿sí? Es una iniciativa de los campesinos que no está casada con nadie,
sino que más que con la necesidad que vivimos nosotros desde los territorios, ¿sí? Entonces, digamos que hoy, por ejemplo, estamos pensándonos en el marco de la movilización social que se va a desarrollar a partir del 18 de este mes, hacer un refugio humanitario dentro del territorio campesino agroalimentario, porque los dirigentes campesinos que están allí hoy están en riesgo de muerte. Y están en riesgo de muerte porque hay seguimiento de la SIGIN, hay seguimiento de gente de civil y armada hacia nuestros compañeros que están allí, pero además hay un asedio permanente hacia las casas y habitaciones donde están los compañeros allí en este territorio. Entonces nosotros hemos dicho, vamos a declarar un refugio humanitario dentro de este territorio para llamar la atención de la comunidad internacional, de organismos de derechos humanos, y que esto fortalezca una propuesta que venimos trabajando que se llama el Tribunal Permanente de los Pueblos como un escenario de denuncia y visibilización con respecto a lo que hemos llamado nosotros el genocidio que se viene cometiendo en este país en contra de líderes y lideresas defensores y defensoras de derechos humanos, ¿sí? Ahora, ¿de cuántas familias estamos en estas tierras? Digamos, sin tener un consolidado, podemos hablar entre 4.000 y 5.000 familias, ¿sí? Estos, como yo he dicho, si bien son tierras productivas, no todas van a ser para la producción. O sea, hay tierras o estos territorios van orientados para hacer recuperaciones, como lo decía, de ecosistemas, hacer recuperaciones de cuencas hídricas, o sea, ser también nosotros un instrumento de protección, ¿sí? O sea, y de recuperación de lo que se ha venido dañando, ¿sí? Por ejemplo, la isla del Charo aquí en Saravena, que es otro territorio campesino agroalimentario donde está la dispensa agrícola de Saravena, pero allí donde están todas las fuentes hídricas. Y estamos en ese plan de cómo entonces mejoramos las cuencas, cómo recuperamos lo que se ha venido perdiendo, porque también, digamos, hemos históricamente legislado desde las comunidades y hemos hecho unas normas comunitarias donde establece, por ejemplo, dónde no se puede producir, qué margen de ribera se le debe dejar a un caño, a un río, a una laguna, a un estero, ¿cierto? ¿Qué no se debe utilizar para la producción? Por ejemplo, el arroz no se puede producir aquí en todo lado y hay en las normas de convivencia como unos estándares de cómo producir arroz. O sea, aquí no se puede ir a secar un estero para ir a sembrar arroz. Lo contrario, el estero ahí es que ir a conservarlo y lejos de ese estero tiene que haber un cultivo de arroz porque los químicos que se usan para el arroz son bastante, digamos, contagiosos o malignos para el suelo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido desarrollando en términos de protección y autoprotección. Y una última, nosotros nos hemos creado un instrumento que se llama la Guardia Campesina. La Guardia Campesina está pensada para la protección de la vida, para la protección de las comunidades y para la protección del territorio, ¿sí? La Guardia no ejerce el papel estigmatizado que ha querido demostrar el Estado y su fuerza pública. No, la Guardia no ejerce un papel policial, la Guardia no. La Guardia está hecha es para que cumpla un mandato de la comunidad, no para otra cosa distinta, ¿sí? La Guardia está para armonizar el territorio, ¿sí? La Guardia está para ayudar a proteger ese territorio, ¿sí? Lejos de lo que están diciendo en la manifestación de que la Guardia es o está infiltrada o está esto, no. Y para ser guardia, hemos dicho, la Guardia está compuesta por los mejores hijos de los campesinos y de las campesinas. O sea, una persona convencida del papel que va a desarrollar dentro de una comunidad en términos de armonizar ese territorio, en términos de cómo recuperamos nuestra cultura campesina que la hemos venido perdiendo, en términos de cómo recuperamos todo lo que nos hemos planteado hacer como un líder más de esa comunidad. Entonces, digamos que eso es un poco lo que nosotros hemos venido trabajando. Y me parece importante que nos lo explique cómo manejan el tema de la comercialización. Allí donde ustedes cosechan en los territorios campesinos esos productos, ¿cómo los comercializan? Perdón. Ernesto. Bien, qué pena. Bueno, lo de comercialización. Lo de comercialización, digamos que ha sido la autogestión, ¿sí? Aquí nosotros y en ningún departamento, digamos, ha habido una voluntad ni de los gobiernos municipales, ni departamentales, ni mucho menos nacional de decir se van a hacer compras públicas, ¿sí? Vamos por ejemplo, en medio de esta pandemia,
se exigió a todas las gobernaciones destinen recursos para que le compren la producción al campesinado, incluso para la gente en las ciudades intermedias o pueblos. Eso no se dio. Ahora, en partes como acá en Arauca, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros los campesinos? Organizar los sectores productivos. Entonces, los plataneros están organizados en un comité departamental de plataneros y cada municipio tiene una asociación y a partir de aquí los plataneros legislan para resolver su problema de producción. ¿En compañía de quién? Del movimiento campesino. Lo mismo los cacaoteros, lo mismo los ganaderos, lo mismo los arroceros y cada uno de los renglones productivos que hemos venido desarrollando acá, ¿sí? Y todos ellos se congregan en otro instrumento organizativo que llaman la Corporación Agropecuaria para la Corporación Agropecuaria Regional. Y entonces allí confluyen todos los gremios productivos. Y aquí, ¿qué es lo que ellos hacen junto con el movimiento campesino? ¿Qué cosa nos está afectando? ¿Cómo lo resolvemos? No por nada, por ejemplo, en Arauca, valga la pena decir, nosotros los campesinos y campesinas tomamos la decisión de acabar con la coca. La coca no es una alternativa. En términos de nuestras apuestas políticas para garantizar la soberanía alimentaria, la coca, lejos de eso, lo que nos genera es un problema de descomposición social. Acá acabamos la coca. ¿Qué hizo el gobierno nacional? Luego de que nosotros acabáramos la coca, quiso fumigar el departamento de Arauca. Hoy, en la nueva intención de retomar las fumigaciones con glifosato, nos está incluyendo Arauca. En Arauca no hay coca, ¿sí? Entonces, lo de comercialización lo hemos hecho más de manera propia, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo de comercialización? Aquí sigue habiendo el monopolio. Por ejemplo, en el cacao, ¿quiénes compran cacao? Pues las industrias transnacionales, Luker, bueno, las que hay en cacao. ¿Qué ocurre con esto? De que los productores que están organizados no logran registrar su producción porque ellas mandan intermediarios y esa producción queda registrada. Por ejemplo, Arauca es el segundo mejor productor de cacao en Colombia, pero el 40% del registro de su producción lo hacen los Santanderes, no queda registrado como Arauca. Arauca es el mejor productor de plátano, ¿cierto? Pero digamos, no hay una política que diga como, no hay un fondo nacional de plátano que haya una reinversión en términos social para ellos. Entonces, ¿qué le ha tocado a los productores? No solamente en Arauca, en todas las partes. Abrirse el comercio con estos mismos monopolios en muchas de las veces para poder comercializar sus productos. Pero acá no hay una situación, digamos, clara en términos de que desde los gobiernos locales, departamentales, nacionales, vaya a haber este tipo de escenarios. Ahora, con lo de las plantas, ¿qué nos hemos dicho con lo de las? Nosotros estamos pensando, por ejemplo, en un futuro establecer unos convenios con gente en Brasil, por ejemplo, ¿sí? O sea, más allá de Colombia, porque es que aquí no hay una garantía. Y esos convenios los hacemos entre organizaciones hermanas. Entonces, con el Movimiento Sin Tierra en el Brasil, con el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil, de cómo poder nosotros exportar cosas que ellos necesiten allí y qué podemos traer nosotros de cosas que ellos producen y necesitemos acá. Hacer ese intercambio, ¿sí? Entonces, estamos pensando en el cacao, por ejemplo, estamos pensando en café y en otros productos de frutales, ¿sí? Pero digamos eso hasta ahora lo estamos explorando y dejándonos asesorar con expertos de cómo pudiera ser ese intercambio que cuente con toda la normatividad sanitaria, reglamentaria, digamos en todo lo que tenga que ver con la parte normativa, ¿sí? Pero digamos, eso es parte de lo que nosotros llamamos la autogestión, ¿sí? La autogestión desde nosotros como campesinos y campesinas de manera organizada de cara a una realidad y una necesidad que tenemos. Alberto, estaba de nuevo Alberto conectado, ¿no? Y quiero pedirles a ustedes, a Alberto y a Alejandro, que nos vayan dando como una especie de conclusión. O sea, si ustedes fueran asesores, si hoy los llamara el gobierno nacional o el gobierno departamental o incluso los municipales para proponer soluciones a la situación del campo, atrévanse a poner sobre la mesa una o dos iniciativas que ustedes creen que pueden ayudar para contrastar con lo que Ernesto desde su práctica como líder campesino pueda también aportar en esa línea. ¿Qué propuestas ponemos sobre la mesa que sean factibles de llevar a cabo lo más pronto posible? Alberto Caro. Bueno, en primer lugar, ¿me están escuchando?
Sigue, sigue. Sí, lo primero que todo es que realmente se ponga como prioridad el apoyo a la producción campesina y empresarial del país. Y que todas las actividades que eviten o que boicoteen o que obstaculicen al productor nacional, tenemos que necesitamos revisarlos porque eso que hizo el gobierno al comienzo de la pandemia es todo lo contrario. Para mí una medida es esa, y que nos pongamos de acuerdo los distintos sectores para que esas políticas realmente se cumplan tanto a nivel nacional como a nivel regional. Las gobernaciones tienen que entender que hay que proteger a sus productores actualmente. Esa sería como la primera medida. Y dentro de eso, lo de la organización de las compras públicas para que se le compre con carácter de urgencia a los productores nacionales y que haya ingresos, entre otras cosas, es muy interesante el Consejo Nacional de la Papa. Y hay una declaración del secretario ejecutivo que valdría la pena que la reprodujeran sobre las conclusiones, porque lo primero que hay que hacer es resolver el problema de los ingresos de la gente que se está quedando sin, para que tengan capacidad de compra. Para eso se requiere a las familias, porque si no, no hay capacidad de compra y la economía no se va a poder mover. Sí, José Alberto, yo diría que, pues primero es que pensar que Colombia es una despensa agroindustrial que tenemos que proteger. Y eso va encaminado a lo que dice el señor Alberto, el ingeniero Alberto Caro, y es en que encontrar herramientas o viabilizar herramientas comerciales que tiene acceso el Estado para poder entrar a viabilizar comercialmente las producciones locales de nuestros productores. Dos, no estandarizar o no sé si esa puede ser la palabra, pero no colocar en un mismo abanico el ordenamiento de la producción agrícola del país por las dinámicas que cada uno tiene pues como tal, y lo explicaba hace un momento. Y tres, el encontrar situaciones o políticas que hagan diferencial, pero de manera eficiente y efectiva, en el tema de acceso de los productores a la oportunidad de crédito o oportunidades de financiamiento productivo hacia lo que ellos necesitan en cuanto a sacar sus producciones adelante. Esas serían como los tres frentes que yo diría que son importantes para que podamos dar un primer paso hacia la viabilidad económica productiva de nuestro campo. Ve las propuestas que hacen los dos ingenieros y ustedes como campesinos organizados, ¿qué le plantean como propuesta al Ministerio de Agricultura para que se aborde inmediatamente? Ernesto. No, mire, nosotros hemos dicho en esta coyuntura especial que estamos, hemos planteado varias cosas de cara a esa realidad para superar un poco la situación que estamos viviendo. Desde nuestro punto de vista, algo que nos ayuda a superar un poco la crisis en la que estamos, uno, entrega inmediata de tierras. O sea, estamos diciendo de que en lo que estamos produciendo no es suficiente un alivio para
esta crisis es que haya una entrega de tierras de manera inmediata con todas las garantías de producción. Eso no quiere decir que haya asistencia técnica, que haya seguros de cosecha, que haya, digamos, pues todo lo que tiene que ver con la siembra, ¿sí? Y a eso se le suman las compras públicas. Además, se ha dicho también, ¿eso qué va a permitir? O sea, la forma real para renegociar los tratados de libre comercio en términos de lo que venimos perdiendo es en la medida que haya mayor producción podemos ir renegociando, porque hoy tenemos un déficit, y es cierto, tenemos un déficit en la producción. Ese déficit es un déficit provocado. Entonces, la forma de ir renegociando es decir, nosotros teníamos un déficit del 32% en la producción, hoy solo tenemos un déficit del 10%, eso es lo que se iría a importar. Pero digamos de manera escalonada, en un mediano plazo pudiéramos decir no tenemos necesidad de importar, sino más bien de exportar, ¿sí? Entonces digamos que en la medida que hayan entrega de tierras y la garantía de la producción, diríamos, pues, hay la forma de cómo renegociar esos tratados de libre comercio en términos de lo que se produce, ¿sí? Ahora, lo segundo, en términos de esta coyuntura hay la necesidad de que se reconozca al campesino como un sujeto social y político, que le aporta a la nación, diferente a lo que ha dicho el Estado y el gobierno, sus instituciones, de que los indígenas, los afro y los campesinos son un estorbo para el desarrollo. No, lejos de eso, los campesinos le aportan a la nación, y cuando nos vamos a las tablas de quienes manejan la parte económica, quienes más generan empleo en el país somos los campesinos. No es la industria petrolera está en el último renglón de generación de empleo, y parece mentiras, pero es así. O sea, es el campesino y las campesinas que producimos quienes generamos empleos directos allí en nuestro pedacito de tierra, en nuestra finca, ¿sí? O sea, en la medida que haya mayor producción, que haya mayor terreno para la producción, pues va a generar, o sea, quien dinamizaría la economía del país sería la producción pecuaria y agrícola, ¿cierto? Y la tercera, decimos nosotros, reconociendo el campesinado hay que reconocer sus figuras territoriales, ¿sí? Llámense como se llamen, porque no solamente el CNA tiene esa apuesta, habrán otros campesinos organizados en otros instrumentos que tienen otras apuestas de figuras territoriales, y nosotros somos respetuosos y apoyamos ese tipo de iniciativas. Entonces, digamos que esos temas centrales en términos de lo inmediato, ¿sí? Con eso lográramos superar parte de la crisis de la polarización y de todo este tema que estamos viviendo. Actualmente, Ernesto, usted que está en el terreno a diario, ¿qué le proponen al gobierno hacer con el tema de la papa hoy? Ernesto. Mire, con respecto a ese tema, o sea, es que aquí hay una evidente falta de voluntad política. El problema de los paperos no es nuevo, y vuelvo, insisto, es un problema provocado. ¿Cómo auxiliar a las familias campesinas productoras de papa? No solamente es con las compras, es con la financiación a sus productos. No solamente es con las compras públicas, es parando las importaciones, ¿sí? Es garantizando que el producto que ellos tengan la garantía de poder tener el comercio, ¿sí? O sea que, vuelvo, insisto, y no va a ser solamente el papero, va a venir una crisis para el resto de las producciones, ¿sí? Porque se siguen importando otro tipo de productos. Entonces, la solución inmediata para este tipo de cosas, primero es para las importaciones, mirar qué es lo que se está produciendo para garantizar su comercialización, pero además su financiación, además su crédito, digamos un crédito blando, como lo llamamos nosotros los campesinos, de bajos intereses, digamos de facilidades de pago, ¿sí? Pero vamos a mirar, ningún campesino productor de papa tiene hoy seguros de cosecha. ¿Por qué no los tiene? Porque es que los campesinos están produciendo a esfuerzo propio, ¿sí? Y si tienen para sembrar, no tienen para pagar un seguro. Y si tienen para el seguro, entonces no cosechan. Entonces, mire que la dificultad acá es lo que hemos venido diciendo. O sea, que hay, en el marco de la pandemia fue una aceleración, una profundización, digamos, de esa política mercantilista que está promocionando el gobierno. Por ejemplo, eso de agricultura por contrato, eso va en contravía a la producción histórica que hacemos los campesinos de manera cultural, y eso beneficia a una parte, porque hay un interés concreto allí, ¿sí? Y es seguir debilitando la agricultura histórica que hemos hecho campesinos y campesinas. Muy bien.
Antes de cerrar el programa, escuchemos a nuestro periodista Santiago Ocampo con el reporte de redes sociales sobre el tema que estamos tratando. Santiago. Los saludo desde las instalaciones de Secan Estéreo con reporte de redes sociales. Inicio con el siguiente comentario. El sector papicultor es una víctima más de las malas negociaciones de los TLC en Colombia y de la falta de empatía y sentido de pertenencia por nuestro campo colombiano. Escuchemos el siguiente audio. El sector papicultor y los sectores agrícolas colombianos están teniendo muchas dificultades desde que empezó la política de tratados de libre comercio, porque por supuesto Colombia empezó a exportar productos de ciertos sectores, pero al tiempo que se comprometía a hacer esas exportaciones con aranceles privilegiados, permitía el ingreso de otros productos, especialmente agrícolas terminados, de países que tienen sectores subvencionados, como Estados Unidos y la Unión Europea, y ahorita Gran Bretaña, en el sector agrícola. Entonces, claro, entran unos productos mucho más económicos, aparentemente de calidad superior, aparentemente, que le hace imposible a los agricultores colombianos competir en franca lid con esos precios. Y nosotros pues no tenemos un sistema subvencionado de producción agrícola. Pues los agricultores en Colombia tienden a entrar en crisis. Ya pasó con el sector café, en el que la carga cuesta más su producción que su venta, y está pasando con los paperos. Por supuesto, la pandemia agrava un poco más la crisis y tenemos el resultado, digamos, de un agro desfinanciado, empobrecido, y que finalmente va a empezar a migrar pues mucho más fuerte a las ciudades buscando medios para sobrevivir. La cuenta Despierta Pueblo nos dice lo siguiente: lo que sucede es que a través de la historia el agro siempre ha padecido un abandono total por parte del Estado, y más en los últimos 20 años, y particularmente en este gobierno, pues se han firmado aperturas económicas y TLC sin medir consecuencias y con propósitos e intereses distintos. Este gobierno no ha entendido que el sector es vital para la economía del país y no pueden seguir mirándolo con tanto desdén. Escuchemos el siguiente audio. Buenos días, mi nombre es José Domingo, hago parte de la Asociación de Productores y Comercializadores de Papa del Cocuy para contarles un poquito sobre la crisis que estamos sufriendo los papicultores en esta región. Es crítica la situación porque el gobierno nacional no se ha apersonado de la situación que los productores de papa tenemos. Producir un bulto de papa en este momento estamos en 30 y 35 mil pesos, pero lo estamos vendiendo a 15 mil. Tenemos un déficit bastante grande. Los subsidios que el gobierno nos ofrece no cumplen con lo que se invierte y con las necesidades que tenemos los campesinos. El gobierno nacional debe hacer unos cambios más profundos, unas políticas más claras, que acabe con las importaciones, todas esas cosas que son lo que nos está llevando a esta crisis que nos agobia. Cierro con el siguiente comentario de Octavio Pérez. La realidad agropecuaria y de productividad actual del país requiere medidas urgentes y amplias que aseguren la competitividad y el mercadeo, pues al mejorar las condiciones de acceso y siembra habría más producción y menos campesinos quebrados y vendiendo en las carreteras del país. Reporte de redes sociales desde Secan Estéreo. Bien, agradecemos a Santiago Ocampo y igualmente agradecemos a Ernesto Roa, a Ángel Alberto Caro, a Alejandro Rincón, que han estado dándonos sus puntos de vista, sus luces sobre el tema del campo, la situación del campo colombiano, a propósito de la crisis que hoy a todos nos tiene enterados, porque muchos campesinos, 100.000 familias campesinas, están hoy viviendo una situación desesperante porque el valor al que se está vendiendo el bulto de papa no alcanza ni siquiera a cubrir el 50% de los costos de producir ese bulto de papa, y eso pues obviamente significa que tú no estás comprando huevos para vender huevos, sino que estás comprando huevos para vender medios huevos. Compras un huevo para vender medio huevo, como quien dice, pierdes la otra mitad.
Cierro con el siguiente comentario editorial. Todos tenemos en nuestro diario lenguaje la frase coloquial: hay que cuidar la papita, voy a buscarme la papa. Y con eso queremos decir: voy a buscarme el alimento para mí y para mi familia. La papa es, por definición, un alimento emblemático al lado del maíz de nuestra cultura alimentaria. Y la papa, yo me atrevo a decir que si una familia consigue unas papitas y les pone cebollita y ajo y cilantro y algunos otros condimentos, puede hacer o una buena sopa o un buen ajiaco con un poquito de pollo, o puede hacer un puré que termina siendo nutritivo y puede calmar el hambre de nuestra familia si así lo hacemos. Luego, si es así, no se entiende por qué somos tan miopes todos, el gobierno, los empresarios y nosotros los consumidores, en no defender un cultivo que no solo marca nuestra identidad, sino que es que nos da seguridad alimentaria. Por no haber defendido el cultivo del maíz cuando era tiempo de defenderlo, así como el cultivo de frijol, así como el cultivo de arveja y de lentejas, hoy somos importadores de maíz, de lentejas, de arveja y de frijol, pudiéndolo cultivar y cosechar en nuestra tierra. Y eso que hoy pasa con la papa, pronto puede pasar con el plátano hartón y pronto puede pasar con la yuca. Así que es un problema de planificación de país, es un problema de sensatez. La papa es uno de los sectores agroalimentarios en los que tiene que desarrollarse el campo, y para ello es imperativo que todos como país le exijamos al gobierno nacional que pare las importaciones. Más allá de si no hay crédito, más allá de si hay problemas de comercialización, o sea, que unos cuantos intermediarios monopolicen el mercado, hoy el problema fundamental está en que la importación de papa está abaratando dramáticamente el precio del tubérculo a costa de la economía campesina. Y usted me dirá: pero es que para mí es muy bueno que si antes compraba papa a 2.000 pesos, hoy la pueda comprar a 1.000. Sí, para usted es muy bueno, pero ojo, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque esos 1.000 pesitos que usted se está ahorrando, se los estamos quitando a los campesinos que están allá en la tierra cultivando para nosotros, y estamos permitiendo que unos intermediarios que no les interesa el campo sino los negocios traigan un producto barato y congelado, revienten el mercado, y cuando ya lo hayan reventado, ahora sí ya no tendremos que comprar la papa a 2.000 sino quizás a 4.000, y en ese momento usted dirá: ¿y por qué se encareció? La respuesta será: porque los campesinos que cultivaban papa tuvieron que dejar tirado el cultivo, porque usted como consumidor prefirió irse por la más fácil de los 1.000 pesitos de menos que no cuidar el campo colombiano. Y en este caso también hay que hacer notar: el gobierno le funciona al lobby de los agricultores poderosos. Vaya usted a ver si el gobierno colombiano admite una sola tonelada de importación de azúcar. No la admite. Y no la admite porque en el cultivo del azúcar ya desaparecieron los campesinos. Hay 7 u 8 empresas industriales que se llaman ingenios y una gran comercializadora de azúcar que le impide al gobierno, le dice al gobierno: usted no me importa una sola tonelada de azúcar. Y el gobierno le dice: sí, señor, porque tienen poder, porque son los dueños de la tierra y porque tienen poder político. Esa es la ironía, que el campesino de la papa o el campesino del plátano o el campesino del maíz o el campesino del arroz o el campesino del cacao no tiene ese poder político
y ese poder económico y ese poder terrateniente que los señores del azúcar, los señores del aceite de palma, los señores del banano, entre otros tantos, tienen para hacer valer ciertas medidas que son de lógica. Así que en este caso hay que hacer un llamado, por una parte, a la conciencia propia de todos nosotros y por otra parte, a los políticos, a los gobernantes y a los políticos. El político, cuando no está en el gobierno, pasa de agache, porque quien firma el Tratado de Libre Comercio es el Ejecutivo, pero el Congreso primero se lo aprobó. Ojo con eso. Y entonces nosotros no le reclamamos ni a los congresistas, ni tampoco le reclamamos a los diputados ni a los concejales por lo que dejan hacer o dejan pasar en los territorios. Es hora que defendamos al campesino y es hora que defendamos iniciativas tan importantes como la de los territorios campesinos agroalimentarios, que son una fórmula estratégica para mantener al campesino en el campo, pero no como jornalero, sino como pequeño propietario y pequeño cultivador con un mínimo de calidad de vida, la que usted y yo también nos merecemos. Así que respetemos al campesino. Buenos días. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Transportes Especiales ACAR es una empresa que con 18 años de trayectoria cuenta con un amplio parque automotor y una plataforma tecnológica que se ajusta a las necesidades de sus clientes, garantizando la excelente calidad de sus servicios. Una empresa que vela por el bienestar y seguridad de sus empleados y usuarios, comprometida con el cuidado del medio ambiente y el futuro de nuestro país. Transportes Especiales ACAR, logística con sentido ambiental.